Bueno, el artículo que vamos a ver nosotros hoy es un artículo que está dentro de la estructura que le debe haber explicado ya Fede un montón de veces, que es delito contra la administración pública. ¿Sí? Acuérdense que es un bien jurídico que tiene bastantes aristas, que tiene bastantes particularidades, eso ya lo vieron con Fede, pero el artículo que nosotros vamos a ver ahora, y lo vamos a ver y lo vamos a relacionar con el artículo 109 y 110 del Código Penal, dice, el artículo 245, el que lo tenga ahí lo puede leer, dice que se impondrá prisión de 2 meses a 1 año o multa, dice, de tanta plata, al que denunciare falsamente un delito ante la autoridad. Lo primero que podemos saber del 245 es que es un delito común, es decir, por la normativa procesal y constitucional cualquier persona está en derecho a hacer una denuncia. Lo que se pretende proteger, ¿sí?, es que esa persona que está facultada para cometer para realizar una denuncia ante la autoridad competente, lo haga de tal manera que esas denuncias tengan cierto asidero. ¿Qué significa cierto asidero? Que no se denuncien cosas falsas. ¿Por qué? Porque ahí se te estaría perjudicando a la administración de justicia, que tiene que poner un montón de recursos a investigar denuncias que en realidad no llevan a ningún lado. ¿Se entiende por qué? Porque de antemano el sujeto activo sabe que lo que está denunciando es falso. ¿Entienden cuál es el tipo penal? O sea, un sujeto activo con conocimiento de la falsedad de lo que va a denunciar se presenta ante una autoridad competente, y esto es un elemento del tipo, no ante cualquier lugar, en la provincia de Buenos Aires puede ser una comisaría o el Ministerio Público Fiscal, se presenta y denuncia que Fabiana Cornelis cometió un delito. Y hago esta aclaración. Nombro a Fabiana porque acá hay una discusión que es la que yo quiero que nosotros tengamos ahora. Perdón, ¿eh? Bueno, mi hijo ya está en el colectivo. ¿Por qué? Porque el tipo penal, a grandes títulos, el tipo penal lo que dice es al que denunciare falsamente un delito ante la autoridad. Entonces, parte de la doctrina dice que denunciar un delito ante la autoridad es denunciar un hecho. ¿Sí? Por ejemplo, denuncia un robo, denuncia una estafa, denuncia un abuso sexual. Entonces, como el bien jurídico protegido es la administración de justicia en estos términos acotados, que es la administración pública, pero la administración de justicia en términos más acotados, se abre una discusión acerca de qué pasa si la persona que denuncia falsamente no solamente denuncia un hecho así en abstracto, un robo, una estafa, sino que denuncia una persona. Y para eso vamos a leer el artículo 110 del Código Penal. El artículo 110 del Código Penal, que yo lo tengo abierto acá para ganar tiempo, dice, esperen que no me ande el control F, no, perdón, el 109, yo con los números soy horrible. Miren lo que dice el 109. La calumnia o falsa imputación a una persona física determinada de la comisión de un delito concreto y circunstanciado que dé lugar a la acción pública será reprimida. Como vemos, acá parecería que hay una colisión de acciones. ¿Sí? Denunciar públicamente un delito es el artículo 245, pero si a eso le agregamos que esa falsedad tiene nombre y apellido y está circunstanciado en tiempo y lugar, parecería que estamos más cerca de una calumnia que de una falsa denuncia. ¿Se entiende? ¿Entienden cuál es el problema que se vislumbra por ahí? Entonces, una parte de la doctrina, sintetizando, dice esto, que esto está en el libro este. ¿Lo ven? Miren lo que dice este libro, dice: pero la nota saliente del tipo penal es que la simulación delictiva debe carecer de imputación a persona determinada. ¿Por qué? De existir, derivaría su encabro en la figura del artículo 109 del Código Penal. Yo tengo algunas reservas sobre esto. Yo, en el personal, Sebastián Leonetti, tengo algunas reservas sobre esto. Me explico. El delito de falsa denuncia es hacer funcionar a la maquinaria del Estado, a la maquinaria represiva del Estado, ponerla a funcionar a sabiendas de que todo lo que va a hacer esa denuncia no va a llegar a ningún lado. ¿Por qué? Porque el hecho no aconteció o aconteció de una manera distinta del que efectivamente sucedió. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el otro bien jurídico que está protegido en el artículo 109 del Código Penal? El honor de la persona. El honor de la persona. ¿Por qué? Porque supuestamente se afecta el honor de la persona cuando
se lo trata de delincuente. ¿Me siguen? O sea, el 109 sí pide un hecho circunstanciado a una persona determinada. Parecería que el 245 no lo pide. Entonces, la pregunta que se hizo la doctrina durante mucho tiempo es ¿qué sucede cuando el que denuncia falsamente denuncia no solamente un hecho, sino una persona determinada? ¿En cuál de las dos figuras típicas se encuadraría? ¿Sí? La doctrina acá tiene todos los colores. Dice que hay un concurso ideal, o sea, una sola acción que repercute sobre dos normas jurídicas. Un concurso real, hay algunos que dicen, con lo cual yo no veo dos acciones, pero dicen que hay un concurso real, donde por un lado está la falsa imputación de un delito, que lo meten dentro de la calumnia, y por otro lado dice que ese mismo delito concurriría realmente con la acción de la falsa denuncia. Otros dicen que hay un concurso aparente, y hay un fallo que dice que siempre que es el fallo Bullock, que es un fallo muy viejo, que es un fallo que dice que siempre que se haga una imputación a una persona determinada, lo que se está afectando no es la administración de justicia, sino el honor de la persona, por consiguiente, descarta la aplicación del 245. ¿Sí? Yo no estoy muy seguro de eso. Y tengo una razón, yo, Sebastián Leonetti, y esto yo lo escribí también en el manual. Yo tengo una razón. El artículo 245 prevé una pena de pena. ¿Sí? Una pena de cárcel, de prisión. Mientras que el artículo 109 solamente prevé una pena de multa. ¿Sí? Por consiguiente, el legislador entendió que era más, o entendió después del fallo Kimmel, ¿se acuerda de la modificación que yo les comenté, que tiene que ver con interés público y los asuntos referidos a intereses comunitarios y la asertividad y todo eso que cambió el fallo Kimmel con la ley? ¿Se acuerdan que yo les comenté? Yo creo que el legislador, al dejar el 109 con esta redacción y dejar el 245 con una pena de prisión, que ya se las voy a repetir, que no es una pena de prisión alta, pero es una pena de prisión que es de 2 meses a 1 año, parecería que el bien jurídico que más quiere proteger es la administración de justicia por sobre el delito del honor. Esta es mi posición. Yo creo que si una persona denuncia a alguien, a Fabiana Cornelis la denuncia de un hecho determinado, puede incurrir en el delito de falsa denuncia. Soy claramente minoritario en lo que estoy diciendo. ¿Sí? La doctrina y el fallo Bullock dicen exactamente lo contrario, que la calumnia desplaza a la falsa denuncia. ¿Sí? Para no ser tan tajante, yo podría decir que en realidad es una misma acción que afecta a dos bienes jurídicos distintos. Una sola acción que afecta por un lado el honor del sujeto denunciado y por el otro lado la administración de la justicia. Lo que tienen en común los dos es que la cuestión de la falsedad de lo que se dice. ¿Sí? El 245 agrega que lo que se dice tiene que ser presentado ante autoridad pública, ante autoridad competente, dice el Código Penal. ¿Sí? Específicamente, lo dice acá. Dice, ante la autoridad. O sea, no es una manifestación cualquiera. No es que yo en una clase digo que Fabiana Cornelis o Maximiliano Ojeda, para no agarrarme siempre con Fabiana, cometió el delito de robo el día 2 de mayo de no sé qué día. Tengo que ir ante una autoridad para hacerlo. Mientras que para el 109 alcanza solamente con que yo lo diga. ¿Se entiende? No requiere otra actividad mía, no requiere otra actividad por parte del sujeto activo que decirlo, como para ofender al sujeto pasivo. Pero entonces, ¿sí? No importaría si habla de un sujeto en particular o no, va y lo dice ante autoridad pública, ya estaríamos en el 245. Claro, porque el 245 no requiere la existencia de la determinación que sí requiere el 109. ¿Entendés, Estefanía? El 245 dice realizar una denuncia. Lo dice con estas palabras, para no faltar la verdad. El que denunciar es falsamente, dice. Claro, pero entonces, ¿por qué dicen que si es a sujeto determinado es calumnia? Porque el 109 pide que si hay una falsa imputación de un delito, una persona determinada, se comete el delito de calumnia. Calumnia o falsa imputación. Entonces la discusión es, ¿qué pasa si una persona va ante autoridad pública y dice que Estefanía cometió un tal delito, tal día y tal fecha? ¿Está incurriendo en el 245 o en el 109 del Código Penal? Esa es la discusión que se da. Se resuelve, como yo les comentaba antes, o con un concurso ideal. Algunos hablan de un concurso real, cosa que a mí me parece poco creíble, porque eso para mí es una sola acción, ¿sí? O un concurso aparente en el cual él se desplaza, según el fallo Bullock, la falsa denuncia por el delito de calumnia. Yo sobre esta afirmación tengo ciertos reparos.
¿Me siguen? Porque creo Sí, que es que el legislador pudo haber cambiado el delito de falsa denuncia y ponerle solamente pena, ponerle solamente multa, pero no. Con la reforma del 109 siguió dejando la pena de prisión y la quitó del delito contra el honor. Por consiguiente, yo entiendo que valora más a la administración de justicia como bien jurídico protegido que al honor. ¿Me siguen en esta discusión? Por eso yo pongo ciertos reparos sobre la frase, pero esto vuelvo, soy claramente minoritario, inclusive con mis compañeros de cátedra, sobre esta frase. Pero la nota saliente del tipo penal es que la simulación delictiva debe carecer de imputación a persona determinada. Dice, lo que de existir, o sea, una imputación a una persona determinada, a Maximiliano, derivaría su encaubre en la figura típica del artículo 109 del Código Penal. O sea, acá lo que se dice es que en un supuesto donde haya una falsa imputación de un delito a una persona determinada, se aplica el delito de calumnia y se desplaza el delito de la falsa denuncia. Yo tengo mis reparos con relación a esto. La respuesta correcta pueden ser cualquiera de las dos, siempre y cuando la sepan explicar. Para mí la razón por la cual yo te diría que podría haber un concurso ideal, una misma acción que cae sobre dos acciones, sobre dos bienes jurídicos distintos, pero lo cierto es que uno es un delito de acción pública. La falsa denuncia es un delito de acción pública. Mientras que el delito de calumnia es un delito de instancia privada. No es de acción pública dependiente de instancia privada. Es directamente de instancia privada. O sea, yo necesito que Maximiliano vaya y se presente a tribunales y diga, che, Sebastián me calumnió. Mientras que la falsa denuncia lo que agarra es el delito, lo agarra un fiscal y empieza a investigar, che, ¿por qué Sebastián dijo que había un robo cuando en realidad no lo había? ¿Me siguen? ¿O por qué dijo que lo estafaron cuando en realidad no lo estafaron? ¿Por qué hizo funcionar a todo el aparato del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires en busca de un delito que él de antemano sabía que no existía o había sucedido de otra manera? ¿Sí? ¿Entienden esto? Las diferencias sustanciales que hay entre uno y otro. Todo esto a mí me convence que no es clara la respuesta. Que hay que Para mí es pensarla. al revés, o sea, que es clara que es el 245, porque ponele, en la calumnia, ¿cuál es el requisito? Una falsa imputación sobre un delito. A persona determinada. A persona determinada. Y en el 245 dice una falsa imputación de un delito ante autoridad competente. Entonces, ¿hay una falsa imputación? Sí. ¿Es frente a autoridad competente? Listo, estás en el 245. No sé por qué lo manda el 109. No sé qué decirte. No entiendo cómo se ajusta el elemento subjetivo que exige el dolo. Porque no es el mismo. El elemento subjetivo del 245 es ir a la autoridad competente a denunciar una falsa, a sabiendas de la falsedad, un delito de instancia pública o instancia pública dependiente de instancia privada. Por supuesto que están sacados los delitos de instancia privada no pertenecen al 245, ¿sí? Solamente los delitos de acción pública o los delitos dependientes de instancia privada, pero siempre de acción pública. En cambio, en el tipo subjetivo de la injuria, el elemento volitivo, o sea, la intención del autor, el dolo del autor, no está en lesionar a la administración de justicia. Está en lesionar a la acción, lesionar el honor. La acción está destinada a lesionar el honor del sujeto pasivo. ¿Ves, Maxi, que son dos intenciones cabalmente diferentes? Una es ir contra la administración de justicia, otra es ir contra el honor del sujeto activo. Pero lo cierto es que la acción podría presentarse en el mismo momento. Yo me presento ante una fiscalía y digo que Maximiliano el día tal cometió tal y tal hecho, sabiendo que es falso eso. Esa acción mía puede incurrir en el artículo 245, aunque parte de la doctrina diría que no, que eso va directamente al delito contra el honor, porque estoy lesionando el honor de Maximiliano, por consiguiente no estaría afectando la falsa denuncia. Yo sobre esta aseveración, sobre esta conclusión que llego, tengo ciertas dudas. No me queda bien, tengo una posición tomada. Para mí, o es un concurso ideal, o la falsa denuncia abarca al delito contra el honor. Porque si no, el legislador le hubiese sacado la pena de prisión al 245. Y el concurso ideal con el delito de calumnia estaría dado porque es un delito de resultado. El delito de calumnia es un delito de resultado. Puede ser un delito de resultado. Yo te discuto si esto es un delito de resultado, porque posiblemente la falsa denuncia no llega a ningún lado. Y el fiscal lo que haga diga, no, esto no lo investigo.
Entonces no se genera ningún daño. Pero está el peligro de que se genere el daño. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso también habría que discutirlo si es un delito de resultado o un delito de peligro. O sea, un delito de lesión o un delito de peligro. ¿Sí? Se podría discutir también en los 45. Eso es un buen tema para cuando hagan una especialización, ponerse a investigar cuáles son las características de los delitos de resultado y cuáles son las características de los delitos de peligro, donde el peligro ya parecería presupuesto en la misma acción. Porque el hecho de ya denunciar falsamente, independientemente de que el fiscal agarre este papel y diga, ah, esto es una basura, y lo tire, y no gaste ni medio centavo del Estado en investigar este delito, lo cierto es que potencialmente tenía la facultad de lesionar. ¿Sí? Y habrá que ver si es un delito de peligro. Pero esto es una cuestión. Lo que es importante para pasar al resto de los delitos que vamos a ver hoy, es que, bueno, esta discusión existe, que es un tipo penal que lo puede cometer cualquier sujeto, lo mismo que la falsa denuncia, que la calumnia. Los elementos subjetivos son diferentes uno del otro, ¿sí? Son diferentes las intenciones uno del otro. En uno se lesiona el honor, en otro se lesiona la administración de la justicia. No admite la tentativa. ¿Por qué no admite la tentativa? Porque político-criminalmente es imposible saber que Sofía iba a presentarse ante la Fiscalía de Delitos Económicos, vamos a ponerle, a denunciar una estafa. Yo hasta que no se siente ahí y firme la denuncia no puedo saber. ¿Se entiende? Independientemente de que lo consideremos un delito de lesión. Que si fuese un delito de lesión parecería que en términos generales se admitiría la tentativa, como todo delito de lesión. ¿Sí? ¿Me siguen acá? Entonces, político-criminalmente no admite la tentativa porque la propia ejecución del delito impacta de tal manera que evita que se pueda configurar la tentativa. ¿Sí? El bien jurídico protegido sigue siendo la administración de la justicia, la administración pública, pero en un aspecto, en un ámbito mucho más reducido, que es la administración de justicia. ¿Cuál sería la consumación del tipo? ¿Estaría dado con la firma? Y firmo la denuncia. Con la firma de la denuncia. Claro, o la firma o lo que sea, ahora que es por internet, cuando yo mando el mail. Sí, la pregunta que me viene, yo me presento ante el fiscal, estoy 2 horas declarando y antes de firmar le digo, ¿sabe qué? No, lo que dije es mentira. No, perdón, pero me voy. Para mí ahí hay un desistimiento voluntario. Si me apurás, hay un desistimiento voluntario de la acción. Porque desarrollé toda no penable, no punible. Claro, desarrollé toda la conducta menos firmar la denuncia. Claro, no le hiciste perder, o sea, ni siquiera pusiste en riesgo el bien jurídico protegido. Porque no es tan automático que terminaste la denuncia y el fiscal al minuto y medio se pone a investigar. Hay un procedimiento y vos ahí decís, no, todo esto lo que estoy diciendo lo hice para perder tiempo, fiscal. Más allá de que te podés comer alguna sanción administrativa, o si el fiscal dice, no, mira, yo ya te tomé la denuncia, te voy a hacer un delito por falsa denuncia y tengo una confesión de parte. Pero me parece muy intrincado el ejemplo como para analizarlo. Pero lo cierto es que se consuma el delito cuando yo termino de hacer los requisitos formales para presentar la denuncia. Y los requisitos formales pueden variar acá que en la provincia de Santa Fe. ¿Sí? Acá es presentarse ante la policía, o sea, ante una comisaría y denunciar un hecho, o presentarse ante el Ministerio Público Fiscal en las oficinas destinadas a tales fines para recepcionar denuncias y hacer una denuncia a sabiendas de que es falsa. Ahora, si yo denuncio a una persona determinada sabiendo que es falsa, algunos dicen que se aplica el 109. Yo sobre esto, y solamente sobre esto, tengo algunos reparos. ¿Sí? Que son los que les expliqué hasta ahora. ¿Me siguen más o menos cuál es lo que les estoy diciendo? Perdón que me llegó un mensaje de mi hijo, a ver si ya llegó. Listo, llegó, estoy feliz. Es todo un tema, está aprendiendo a andar en colectivo. Y es todo un tema. Bueno. ¿Dudas del 245? No tiene ninguna duda sobre el 245, sobre la relación del 109, nada. Acuérdense, este es un delito de acción pública. El 109 es un delito de instancia privada. Estaba pensando. Recibe, Ulises.
Estaba pensando, puede ser que influya la finalidad, porque, por ejemplo, alguien que va a denunciar falsamente tenga la intención de, con esta denuncia, dañar el honor de la persona, haciendo que la administración pública lo persiga, por ejemplo, aunque no llegue a Perfecto. nada. Entonces ahí vos estarías pensando que en realidad la finalidad del autor determina la tipicidad. Y vos Eso estarías creo que, llevando esto al 109. sí, eso creo que es lo que podría ser la idea, entiendo la idea de la doctrina que dice que se desplaza al 109. Claro, el Por tema es que, mí, por mí habría que hacer una un pregunta, 109 dice, bis. supongamos que esto funciona, Sí, el sujeto activo lesiona el honor. sí. Pero además de esa parte, supongamos también que el señor agente fiscal empieza a investigar Mm. y gasta recursos y manda un instructor y manda a la policía y hace una serie de investigaciones. Y el sujeto activo, o sea, en este caso vamos a poner que se llame Ulises, el sujeto activo ¿está lesionando o no está lesionando en la Administración de Justicia? Exactamente, la está lesionando. Entonces, ahí parecería que hay una acción, una única acción, que recae en dos tipos penales porque afecta a dos bienes jurídicos distintos. Por eso entre ese y el concurso ideal. Creo que lo mejor sería hacer un agravante, un 109 bis o un 245 bis que aclare esto. Lo que pasa es que son dos bienes jurídicos diferentes. Yo no sé si es un agravante. Vos decís, o sea, Agravante, rectificar la norma diciendo, si además de denunciar falsamente, se agravie el honor del sujeto denunciado, se aplicará un plus de pena, algo por el estilo. o un 109 bis que diga, en el caso de utilizar la administración pública con la intención de lesionar, se grave con la prisión prevista en el 245 o un poco más. Sí, yo, o sea, no creo que se pueda hacer un agravante del 109 bis, porque el 109 bis está dentro del capítulo de delitos contra el honor. ¿Sí? Y se limita a esa parte nada más. O sea, si se afecta a la administración de justicia, por eso están separados los delitos. ¿Por qué? Porque la finalidad del legislador es proteger dos cosas bien distintas. Una, el bien jurídico protegido del honor, y por otro lado, el bien jurídico protegido de la administración de justicia. Yo por eso, cada vez que doy esta clase, siempre termino con las mismas dudas con las que empiezo. Yo veo un concurso ideal. Una única acción. Paren que me voy a leer el 104 para que no, el 104, perdón, el 54, para que veamos por qué yo entiendo. ¿Alguno lo tiene ahí el 54? Cuando un hecho, el sujeto se sentó ante el fiscal, un hecho, cayere bajo más de una sanción penal, se aplicará solamente la que fijare pena mayor. En nuestro caso, el sujeto se sienta ante el fiscal, hace una falsa denuncia, en el cual imputa a Mara Rodríguez un delito determinado en determinada fecha, hace una sola denuncia. ¿Cuál se aplica según el 54? El 245. No. ¿Cuál sea? El 245, tenés razón, perdón. El 245, que es la falsa denuncia. ¿Por qué? Porque es el que tiene la pena mayor. Ese es mi razonamiento. Sí, para que haya concurso material tiene que haber otra acción positiva. Tiene que salir en la tele diciendo que fulano es ladrón. Tiene que haber dos acciones. Me senté ante el fiscal y después, como dice Maxi, fui a la televisión. Entonces ahí yo podría decir que tengo una falsa denuncia con un concurso real, o sea, que es otra acción diferente que puede ir a difamar públicamente el buen honor de la persona. ¿Sí? Pero si vos lo llevas solamente al 109, dejás por fuera la explicación del 54, que es que se aplica la pena mayor. Este es lo que yo sostengo. ¿Sí? Esto es lo que yo sostengo. Yo trabajé 13 años en un juzgado correccional y nunca vi una falsa denuncia. Todo se canalizaba por calumnia. O sea, que la práctica me niega mi existencia y mi pensar. ¿Sí? Siempre eran calumnias. Perdón, calumnias. Sí, calumnias. No, injuria, perdón. ¿Sí? Pero yo decía que puede ser tranquilamente una falsa denuncia. Y podría ser tranquilamente, porque yo le estoy imputando a alguien un delito determinado. Lo que pasa es que la doctrina se agarra a que la frase es más ambigua, es más amplia. Dice denunciar falsamente. Entonces dice que cuando, por el principio de legalidad y de estricta aplicación de la ley penal, cuando se agrega este condimento de denunciar a una persona determinada de un hecho determinado, por la precisión que tiene la redacción del artículo 109, caería dentro de la tipificación del 109 y no del 245.
¿Sí? Pero yo volviendo al caso que les estoy diciendo, Pepito se sentó adelante del fiscal y dijo que Ulises hizo tal cosa, tal día, tal fecha, yo veo una única acción. Pero esta es mi posición. El fallo Bullock dice no, se aplica la calumnia de las injurias. Tirando agua para mi molino, el fallo Bullock es anterior a la reforma del fallo Quiller, donde el legislador quita la pena quita la sanción de pena para el delito contra el honor y solamente pone multa. Por las razones que les expliqué antes de que no está bueno, que el periodismo y que las investigaciones periodísticas estén atadas a meterse en cana de alguien. ¿Sí? Toda esa explicación que dimos al principio del cuatrimestre. Pero bueno, esto a mí me gusta plantearlo porque es una discusión que espero que algún día alguno de ustedes la zanje. Yo leí de Luca y de Luca piensa que sabe mucho más que yo, no piensa igual que yo. ¿Sí? Leí a Alexis Simas y tampoco piensa igual que yo, y Néstor Conti tampoco piensa igual que yo. Pero yo me veo en la obligación de decírselo porque si no sería, estaría falseando ideológicamente, por decirlo de algún modo. No, ¿Sí? profe, pero la exigencia material positiva del 245, cuando dice ante la autoridad, excede el tipo del 109. O sea, no hay Claro, y posibilidad. agrega algo que el 109 no tiene. Pero lo cierto es que el 109, para no ser tan partidario de lo que yo les estoy diciendo, lo cierto es que el 109 le agrega también algo que el 245 no tiene, que hace más precisa la acción. ¿Sí? Que es la imputación a una persona determinada de un delito determinado. ¿Sí? La discusión versa en ese punto, a ver cómo se resuelve esto. Yo creo que el legislador elige la administración de justicia por sobre el honor, pero no lo creo yo porque soy un caprichoso, sino porque en una dejó pena de prisión y en otra solamente pena de multa. Y el 54 dice que se tiene que aplicar la que prevé mayor pena. Pero es una discusión que no está zanjada. Yo soy parte de la inmensa minoría, como diría mi amigo Siete Case, soy parte de la inmensa minoría que piensa que el 245 debería prevalecer. Lo cierto es que la doctrina y este libro, que es el que usamos nosotros para dar clase, piensa que se tiene que aplicar el 109. ¿Sí? O sea, respuesta correcta para los fines del examen es se tiene que aplicar el 109. Si le tomo yo el examen, esa es la respuesta incorrecta. No, mentira. Pueden decir cualquiera de las dos cosas que yo les voy que para mí va a estar bien. Pero está bueno que entiendan cuál es la discusión que a mí se me plantea cuando estudio estos temas. ¿Sí? Pues podemos pasar, porque ya estamos casi en menos cuartos hoy. Podemos pasar a los otros dos delitos que son cortitos y son fáciles de entender, van con el sentido común. Delito de usurpación de autoridad, artículo 246 del Código Penal. Será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año e inhabilitación especial por el doble de tiempo, y acá van las acciones típicas. El que asumiere o ejerciere funciones públicas sin título de nombramiento expedido por autoridad competente. ¿Sí? O sea, las acciones son asumir o ejercer funciones públicas, ¿sí? Sin título de nombramiento expedido por autoridad competente. O sea, yo un día me arrogo la facultad de ser juez. ¿Sí? En eso consiste el delito. ¿Por qué es un delito contra la administración pública? Porque se supone que la autoridad competente es la única facultada para entregar autoridades. O facultades. ¿Sí? Que son funciones públicas. Por supuesto que si yo me asumo una función que no me compete y que tampoco le compete a la autoridad pública otorgarla, no estaría cometiendo este delito. Estaría cometiendo otro, pero no este. ¿Entienden en qué consiste el primer punto de este delito? Es un delito común, lo puede cometer cualquier persona. El tipo subjetivo que es, yo a sabiendas de que no tengo el nombramiento de la autoridad competente, asumo o ejerzo funciones públicas. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Vamos con el 2. El que después de haber cesado por ministerio de ley en desempeño de un cargo público, después de haber recibido de la autoridad competente comunicación oficial que ordenó la cesantía o suspensión de sus funciones, continuar ejerciéndola. Esto es una persona que tenía funciones públicas, que cesó su mandato por ministerio de la ley, o sea, una función pública que tenía una fecha de vencimiento, terminada la cual, o sea, ocurrida la fecha de vencimiento, dejaba de cumplir esas funciones públicas,
¿Sí? O en el segundo supuesto, una persona a la cual la autoridad pública le notificó, y esto es importantísimo, le notificó que debe cesar de sus funciones. Y pese a estar notificado o haber vencido por Ministerio de Ley el tiempo por el cual debía ejercer la función pública, sigue ejerciendo la función pública. Atenta contra la administración pública, ¿por qué? Porque de vuelta se presupone que las personas que ejercen funciones públicas tienen el nombramiento pertinente que es necesario para ello. ¿Estamos todos? Todes. ¿Estamos todos? El 3. El funcionario público que ejerciere con funciones correspondientes a otro cargo. O sea, una persona que tiene una función, una competencia determinada, atribuida por una autoridad competente, acá es necesario ser funcionario público, nosotros no, acá sí es necesario ser funcionario público, ¿sí? Que ocupa o ejerce funciones que son propias de otro funcionario público. Se lo leo de vuelta. El funcionario público, o sea, es un tipo especial, que ejerciera funciones correspondientes a otro cargo. ¿Sí? O sea, se extralimita en su competencia. Que puede no solamente extralimitar, significa que es ocupar un cargo de mayor rango. Lo que le voy a decir ahora es importante. También puede ser ocupar un cargo menor. ¿Me siguen? O sea, mientras que yo no tenga facultades para hacer lo que estoy haciendo, y yo lo hago igual. ¿Sí? No es que yo siempre tengo que asumir el rol del superior. Tengo que asumir un cargo para el cual yo no estoy capacitado, que no tengo la competencia para hacerlo. Y debo ser funcionario público. ¿Está claro este tipo penal? Después lo del militar no importa, porque es del Código de Justicia Militar que ya no interesa. Pero a mí me interesa que puedan diferenciar estas tres cosas. El artículo 1, el inciso 1, perdón, es asumir o ejercer funciones públicas sin estar nombrado. Sí, arrogarme, salir un día con el coso de policía, hacerme policía. Ahora, si yo, ¿ya vieron estafas? Bueno, ojo cómo conjuga esto con estafas. Si yo asumo una función pública a los fines de estafar, ¿qué delito estaría cometiendo? Otra vez, podemos discutir. Si hay un concurso ideal, si hay un concurso real. ¿Sí? Usurpación de identidad. Pero bueno, no vamos, tienen el examen la semana que viene, no vamos a andar mucho en esto, encima ya son 9 menos 10. El segundo supuesto, para recalcarlo, el que después de haber cesado, si este es un sujeto que tenía una función pública y se le venció por Ministerio de la Ley o porque le notificaron de que no la tiene más la función pública. Y pese a eso, sigue ejerciendo actos. Acá hay una salvedad que hace la doctrina, es ojo con los actos que son estrictamente necesarios. Una persona que cesó en su ministerio, pero tiene que resolver algo porque si no lo resuelve él, no lo resuelve nadie. Algunos dicen que esto no quedaría dentro del tipo penal. Porque habría como un deber de fidelidad a la administración pública. ¿Entienden el supuesto? Sí, o sea, lo tengo que seguir haciendo porque si no yo no lo hace nadie y se me muere el sujeto. ¿Qué hago? Sí, se me muere. Dejé de ser, no sé, te voy a poner una pavada. Dejé de ser médico de liga porque se me vencía la pasantía que me dieron en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Se me venció, no sé si es el Ministerio de Salud, no importa, pero para que se entienda el ejemplo. Y si llega un tipo herido de una bala con una bala en la cabeza y yo no soy más médico, me voy y está discutido. ¿Sí? Esto está bien explicado igual en el libro. De vuelta. ¿Cuándo les parece que este delito se consuma? En el primer inciso, ¿cuándo les parece que se consuma? Cuando se simula la autoridad pública y se ejerce una acción Simular pública. es una palabra que está más relacionada con la estafa. La estafa, bueno, cuando se ejerce una acción pública sin estar habilitado a hacerlo, un cargo. Bien, cuando asumo o cuando ejerzo. Admite tentativa ahí, yo creo que sí. Yo puedo hacer todo para ejercer y de repente no ejercerlo, porque, che, vos no sos el que esté en la autoridad para firmar. Y me descubren, entonces interrumpen mi intercriminis. ¿Sí?
En el segundo supuesto es el que después de haber cesado, o sea, el que se le acabó el tiempo o el que le notificaron, la consumación cuando se da, cuando sigue ejerciendo la acción pública, la función pública, sin tener la potestad para hacerlo, por cualquiera de las dos razones que veníamos hablando. Y el tercero, que es el funcionario público que ejerce funciones correspondientes a su cargo, ¿cuándo les parece que se consuma? Igual cuando ejerce la función. Muy bien, cuando ejerce la función pública, antes no. ¿Sí? Y por supuesto también alternativa. Maxi. Ese se me hace difícil el ejemplo que dio lo último, cuando dice que no necesariamente tiene que ejercer una función de mayor jerarquía, sino puede ser una de menor. Porque vos tenés una competencia en el Estado. Vos tenés una competencia determinada. Las funciones públicas tienen competencia determinada. ¿Sí? En la administración de justicia, por ejemplo, vos tenés que hay ciertas funciones que son del secretario, hay ciertas funciones que son del auxiliar letrado, hay ciertas funciones que son del juez. Si el juez, por ejemplo, da fe pública de algo, está asumiendo un rol de un cargo inferior, ¿sí? Que no puede hacerlo, solo tiene que hacer los secretarios. Entonces, si el juez asume la función de secretario y da fe pública, por ejemplo, firma un cargo, firma una audiencia de las que no esté autorizado para hacerlas, está cumpliendo una función de un inferior que no le corresponde y se está atribuyendo unas funciones de otro cargo. ¿Se entiende? Por supuesto que la mayoría de los casos de la vida práctica y real va a ser al revés. Es el de menor cargo que va a querer ejercer un cargo de mayor. Pero lo cierto es que no es un requisito del tipo, eso es lo que yo les quiero decir. No es que sí o sí tiene que ser un cargo mayor. ¿Sí? Pasamos al delito 247. Y acá, si vienen que yo les decía, no me digan doctor. Acá está la razón por la cual quiero que no me digan doctor. Dice, será reprimido con prisión de 15 días o un año el que ejerciere actos propios de una profesión para la que se requiere habilitación especial, sin poseer el título o autorización correspondiente. ¿Por qué se daña la administración pública? Porque se supone que la administración pública es la única capacitada de otorgar estos títulos habilitantes. Abogado, psicólogo, médico. Está bien, a veces los entregan las universidades privadas, como me dijeron alguna vez en alguna otra clase. Pero eso no hace que eso no tenga un aval del Estado. Porque el Estado es la que le da el aval a la universidad pública, a la universidad privada, para dictar ese título. ¿Me siguen? O sea, yo necesito ejercer actos propios, y acá hay una discusión si alcanza un solo acto o una continuidad de actos, o lo que se llama penalmente habitualidad en la acción. Yo entiendo que con ejercer un solo acto propio de una profesión que requiere habilitación especial, se consuma el delito. No requiere habitualidad. Con uno solo ya estamos. ¿Sí? ¿Está claro? Esto también tiene que ver con la colegiatura, tiene que ver con todo eso, o sea, no solamente con recibirse de abogado, sino también con las colegiaturas de escribanías, de abogados, de médicos, tiene que ver con todo lo que hace a título habilitante. ¿Sí? Es un delito doloso, que consiste en qué? Que la persona tiene que saber que está ejerciendo un título profesional sin tener la capacidad para hacerlo. O sea, como si alguno de ustedes hoy empiece a ejercer de abogado. Por supuesto que yo, lo que le voy a decir ahora es casi obvio, pero estoy seguro que la mayoría de ustedes tiene amigos que le han preguntado, che, vos que sos estudiante de Derecho, ¿qué sabes de tal cosa? Y ustedes han dado un consejo. Esto no entra dentro del tipo penal. ¿Sí? No entra dentro del tipo penal. Por el principio de significancia, por el principio de lesividad, por un montón de cosas. Pero lo cierto es que ninguno de ustedes se puede poner estudio jurídico hasta que no tenga un título habilitante y es la consiguiente colegiación. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia? El segundo supuesto dice, será reprimido con multa, o sea, ya baja un poco la expectativa punitiva. El que públicamente llevar insignias o distintivos, o sea, las insignias y distintivos que son lo que el Estado o la administración pública le otorga a determinada persona. ¿Sí? Insignias o distintivos de un cargo que no ejerciere o se arrogare grados académicos, por ejemplo, el de doctor, ¿sí?
Títulos profesionales u honores que no le correspondieren. Yo creo que, si no recuerdo mal, la primera clase le digan, no me digan doctor porque yo no soy doctor. Néstor es doctor. Alexis es doctor. ¿Sí? Yo a lo sumo seré especialista de acá un par de meses. Pero no soy doctor. Si yo me vendo a ustedes como doctor, públicamente estoy cometiendo el artículo 247. Porque me estoy arrogando títulos que no tengo, ¿sí? Y que es un título que afecta a la administración pública. ¿Por qué? Porque se supone que la administración pública otorga esos títulos y esos valores a personas que hayan cumplimentado con ciertos requisitos, los cuales yo no cumplimenté. ¿Entienden el delito? ¿Sí? Entonces el primero es ejercer un acto propio de una profesión para la que se requiera un título habilitante o una habilitación especial, llámese certificado de la universidad o de la facultad a la cual se recibieron, más la certificación de los colegios o lo que sea, ¿sí? Sin poseer el título o la autorización correspondiente. El tipo penal, el tipo subjetivo, ¿cuál es? Yo ejerzo a sabiendas de que me falta lo que me tienen que dar. ¿Se entiende? Y el segundo supuesto, que tiene una pena más reducida, porque parecería que no es tan importante, es llevar insignias o distintivos de un cargo que no ejerciere. Yo me pongo el cargo de jefe de policía. ¿Sí? Más allá de que esto podría entrar también en jugar de alguna manera con alguno de los incisos del delito de estafa. ¿Sí? O si arrogar grados académicos, el típico doctor, ¿sí? Títulos profesionales u honores que no le correspondieran, o sea, que no los tiene. Entonces, yo pongo un estudio jurídico y pongo doctor. Tengo ciertas dudas si eso no constituye un delito. Lo cierto es que en la práctica no se persiguen este tipo de cosas. Salvo que vos te presentes en una ponencia como doctor, adelante de doctor, entonces decís, bueno, pará, vos no sos doctor. Por ejemplo, yo no podría dar clase en un posgrado, porque requiere un título de grado, requiere un título de posgrado para dar título de posgrado. Yo puedo dar clases en una carrera de grado como la que están haciendo ustedes, porque yo ya tengo un título de grado. Si yo quisiera dar clases en algún posgrado, necesitaría mínimo una especialización o un magíster, porque si no, no podría hacerlo. Pero yo estoy habilitado para dar clases en las carreras de grado. ¿Entienden más o menos cuál es el ejemplo? Son las 9:01. Bien con el tiempo, estoy cada vez mejor con el tiempo. Tenemos que admitirlo, ¿no? Estoy dudando en 45 minutos, 50 minutos, que es lo que más o menos quiero que duren las clases. ¿Alguna duda con relación a esto? ¿No? Entonces tengo un ratito más. Un delito más. Yo tengo una duda. Estefanía. El que dijo recién, a quien lleve insignias o distintivos, ¿se consuma solamente llevándolo? Públicamente, dice. Claro, pero no es necesario. Públicamente llevar insignias. Ah, bien. O sea, tiene que trascender a la persona. Si yo en mi casa me visto como un general, no estoy cometiendo ningún delito. ¿Sí? Si yo en mi casa me pongo, soy el mejor doctor de Derecho en la historia del mundo, que está escrito en mi pared, no le importa a nadie. Tiene que ser públicamente. Claro, pero no debe realizar ningún acto. ¿Cómo? No debe realizar ningún acto, solamente llevar las insignias o los distintivos. Públicamente. Bien. Si no tengo que ejercer actividades de doctor, tengo que hacerme llamar doctor. ¿Me entendés, Estefanía? Públicamente. Quiero que todos sepan que soy un general de guerra. Y me pongo toda la indumentaria necesaria para parecer algo que en realidad no soy. Si yo me visto dentro de mi casa, no hay afectación al bien jurídico protegido. Porque no estoy de ninguna manera alterando la administración pública. ¿Sí? Les leo un artículo más, le hago un breve comentario y lo suelto. Artículo 248. Será reprimido de 1 mes a 2 años en habilitación especial por el doble del tiempo el funcionario público. Primer dato, es un delito propio. Funcionario público. No lo puede cometer cualquier persona. Que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales. O sea, el funcionario público que dicta una resolución o da órdenes contrarias a la Constitución, a las leyes nacionales o a las leyes provinciales.
¿Sí? O sea, la segunda acción es dictar. La primera acción es dictar. La segunda acción típica es ejecutar las órdenes o resoluciones de esta clase, ¿sí? O sea, contrarias a la Constitución Nacional, para simplificarlo. O el tercer supuesto, no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere. Es decir, dictar. ¿Sí? La primera acción es dictar resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución Nacional, a las leyes nacionales o a las leyes provinciales. Comete el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes del funcionario público. Es un delito especial, solamente lo puede cometer el funcionario público. El segundo supuesto es ejecutar órdenes, no solamente dictar, sino ejecutar órdenes que sean de la misma característica, o sea, contrarias a la Constitución, a las leyes nacionales o provinciales. Y el tercer tipo es no ejecutar las leyes de cumplimiento que le incumbiere. Los dos primeros tipos son delitos de acción, dictar y ejecutar. El segundo es un delito de omisión, en el cual la omisión típica es no ejecutar las leyes que le incumben a su competencia. ¿Sí? ¿Estamos bien? 248, ¿dudas de 248? ¿Este último inciso sería el incumplimiento de los deberes de funcionario público o no? Claro. No ejecutar las leyes con su cumplimiento. No, el incumplimiento de un funcionario público es un delito especial, que no es este, que tiene otra tipificación. Pero en términos generales lo que decís está bien, o sea, no ejecutar una acción que te debería haber ejecutado. Por eso digo que es un delito de omisión. Después está el delito de omisión de inspección, que no me interesa, yo con esto es... No ejecutar, para cerrar con lo que estaba preguntando Maxi, no ejecutar consiste en omitir cumplir con la ley de una manera intencional. O sea, intencionalmente yo dejo de cumplir con la ley. Intencionalmente dejo de cumplir con la ley. ¿Sí? No hacer cumplir con lo que la ley manda, ¿sí? Es una omisión impropia, dice. Ya que el funcionario está obligado a cumplir con la ley y no lo cumple. Perdón, me están llamando, esperen un segundito. Hola. Perdón, una pavada, disculpe. O sea, que es un delito que lo puede cometer el funcionario público. Toda persona que no cumpla con la cualidad de funcionario público puede ser partícipe, nunca coautor. ¿Se acuerdan esto, no? Que los delitos especiales solamente se puede ser, si cumplís con las características propias de la autoría, podés ser autor. Si vos no cumplís con la característica propia de la autoría, podés ser partícipe, nunca coautor. Salvo en algunos delitos donde, sin ser necesario que vos cumplas con el requisito, tengas conocimiento de ese requisito. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los homicidios agravados y ese tipo de cosas? ¿Alguna duda con relación a estos artículos? Ya los suelto. ¿No? El jueves, ¿sabemos a qué hora es el examen? A las 15 nos dijo Simas. Dijo ayer en plenaria, no, nosotros quedábamos a la noche. Si podíamos ir a las 15. ¿Pero nosotros vamos a empezar a tomar examen a las 8 de la noche? ¿Como no hubiera a las 2 de la mañana? No, por eso mismo que vayamos a rendir a las 15, que si alguno tenía alguna dificultad que le avise. Ah, pero en principio sería el jueves 25 a las 3 de la tarde presenciales en la facultad. Eso es, porque yo después voy a mandar un mensaje al grupo de la comisión. A las 3 de la tarde en la facultad nosotros tomamos examen presencial. Sabe la metodología, un tema y después preguntas. ¿Sí? Los temas pueden ser cualquiera que hayamos visto. Si no tienen ninguna duda, no sé si mañana tendrá clases con Gastón, desconozco. De última preguntan en el grupo, no sé, yo ahora pregunto y si llega a haber clases, pues también lo cierto es que la semana que viene tiene el examen, así que tienen que estudiar.
Yo me encargo, si ahora le pregunto a Gastón, si Gastón me dice que va, yo le subo a Facebook que van a tener clases o no. Bueno, ¿alguna duda? ¿No, gente? Buen fin de semana, estudien, nos vemos el jueves 25. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego.